contener y qué es lo que no tendría que contener. Y fíjate, antes ya estaba la etapa cero, pero ahora aparece como tal la etapa cero. Aparece la etapa cero y de la 1 a la 5. Si lo ves, si lo comparas con el anterior, es algo muy parecido a lo que teníamos antes. Tenemos 6 gates que antes no existían. Incluso aquí está este gate management, que esto es algo nuevo. ¿Qué quiere decir? Esto antes no se usaba y ahora cada que pasamos de etapa a etapa, tenemos que llenar este. Hay tres principales cambios. Yo creo que hay muchos, pero los más importantes son estos tres. El primero de ellos es que ahora se utilizan estas fabulosas gates que le llaman, y estas gates nos sirven a nosotros para poder decir como equipo, oye, ya acabamos esta parte, ahora vamos a la siguiente etapa del proceso de la PQP. Y como puedes ver, en estos gate reviews va desde la etapa cero, donde existe una evaluación de riesgos, donde ya se evaluó capacidad, donde ves que cuentas con el apoyo de la alta dirección, tengas los requisitos de la tecnología, toda esta parte, y ella se evaluó el cronograma y todo esto. Entonces, en esta parte ya empezamos a ver los cambios que debe haber en cada uno de los gates. De hecho, lo ideal es que tú como project manager, cada que terminas una etapa, haces esta revisión. Le llaman gate review, revisión de concepto, y vamos uno por uno. Mira. Resumen y aprobación en la etapa uno tienes el mismo, pero ahora trae otros elementos. En la etapa 2 trae otros elementos del DFMA, de las verificaciones de diseño, que hayas hecho prototipos, cambios en el planes de control. En la etapa 3 trae todo lo del diagrama de flujo, layout, la MEF, control plan, instrucciones de proceso, que hayas planeado el CPK, que hayas planeado el PPK. Todo esto lo trae en la etapa número 3. Entonces, después tenemos la parte de la etapa número 4, que en la etapa número 4 nosotros hacemos la preparación de este lanzamiento. Y aquí tenemos en el Gate Review lo de la carpeta PIPAP, lo del Runner Rate y que hayas pasado a producción el proyecto. Y en la etapa 5 pues trae lo de embarques, gráficos de control, mejora, que hayas hecho revisiones cruzadas en la etapa 5. Entonces, cambio importante número 1, cada que yo paso una etapa del proceso de la PQP, tengo que hacer un Gate Review para ver qué es lo que ya hice y qué es lo que falta por hacer. Entonces, esto tú como Project Manager lo tienes que hacer. Cambio, hay muchos cambios, digo, a mí de los que me parecieron más interesantes es este, y también en el que nosotros tenemos que evaluar a los proveedores. De hecho, por aquí está, mira, que a mí me gustó mucho esta parte porque creo que es algo que si tú no has trabajado nunca con proveedores, tendrías que tenerlo a la mano. O sea, es decir, tú tienes que saber exactamente cómo se trabaja con la parte de proveedores, y aquí viene. Proveedores, aquí está. Sourcing checklist. En este archivo que estoy presentando, aparecen todo lo que tendría que cumplir a lo largo del proceso de la PQP. Son diferentes checklists que están relacionados al lanzamiento de un nuevo proyecto. Si yo voy a evaluar a un proveedor, yo tendría cuando menos, caray, aquí me equivoqué, disculpen, que hay que tener eso contemplado. Aquí aparecen de hecho puntos que antes no estaban, que van desde ingeniería, sistemas de manufactura, que viene también la parte de sistemas de calidad. O sea, en teoría, todo esto lo tendrás que hacer para tu proveedor. Y esto no estaba integrado dentro del proceso de la PQP. Entonces, el cambio número 2, que yo lo considero como el principal, es la parte de hacer la integración con este checklist para tus proveedores. También en la parte de, esto no lo voy a considerar como un gran cambio, pero creo que es algo que sí le da valor agregado, que antes no estaba.
La lista de evaluación de factores de riesgo es el punto más importante de la etapa cero. Antes no estaba como tal incluida dentro de la etapa cero, que se tuvo que hacer. Ahora, y este es otro cambio importante, se vuelve un must, se vuelve algo que tienes que hacer. Y aquí nos dice que tengas ahí los criterios y para cada cosa que le pongas un no, tienes que tener un plan de acción. Entonces, todo esto viene aquí, la evaluación de los factores de riesgo. Lista de verificación de factores de riesgo y el sourcing checklist. Me parece que son de las cosas que le dan más valor agregado, así como también la parte de gestión del cambio. Esto tampoco estaba como tal dentro de los formatos que veíamos en app. Y este checklist me asegures que lo hayas hecho bien. Porque si te acuerdas, en la versión anterior te dejaba completamente abierto cómo hacer todos los cambios de ingeniería. Prácticamente no estaba contemplado. Entonces, si nos remitimos a lo que estábamos viendo por acá del apéndice, vemos por acá algunos de los principales cambios. Ya la etapa cero, que cheques los proveedores. Incluso nos habla de tener un cronograma desde la etapa número cero. Y otro cambio importante que para mí es muy, muy trascendental es que se integró la parte del OE. Antes no estaba agregado la parte de planeación de capacidad. Y ahora tú tienes que demostrar la capacidad con la parte del OE, que viene dentro de las técnicas analíticas, que está por acá. Analíticas. Y aquí viene a ser primero el de las métricas del programa de la PQP, que este es un deber. O sea, tú tienes que medir que también vas avanzando con el programa de la PQP. Y también viene por aquí lo del OE, un poquito más adelante, aquí está. Entonces, tú deberías de tener un análisis de capacidades de la etapa número uno para validar que vas a poder correr este nuevo proyecto. Y tú me vas a decir, oye, César, pero es que pues, todavía no tengo piezas, todavía cómo mido el OE. Bueno, necesitas tener el OE actual, porque si tu OE actual, pues obviamente no va a alcanzar porque no da, si tienes un OE del 30 pues no vas a poder recibir un nuevo proyecto. Entonces, esa es la lógica y es uno de los cambios más importantes dentro del proceso de la PQP, que ya le integramos también de lo del OE. Y si le vamos dando un poquito, podemos ver qué tenemos que hacer acá. La implementación de la gestión del cambio, lo que te decía, las métricas y tener un plan para los riesgos. Prácticamente en la etapa 2 se quedó muy similar con la construcción de prototipos, los dibujos, el AMEP de diseño, la parte de... Hay unos apéndices que nos ayudan para poder tener por ahí un compromiso con la factibilidad y ver validado que vaya pasando bien. Después tenemos la etapa 3 donde básicamente se mantienen las mismas cosas, se agregan algunos apéndices y listas de verificación que ya existían. Lo de la MEF, como lo habíamos visto previamente, los mismos 7 pasos. Y ya pasando, a ver, para allá, pues, estoy tocando un poquito. La etapa 4 y la 5 también no tienen cambios significativos, pero lo principal es la parte del OE, la parte de los checklists que se integraron del Gate Review, que ahora son un deber y pues probablemente ya para las siguientes actualizaciones para la norma IATF ya vamos a tener que llevar esto a detalle. Y pues obviamente el control plan que también cambió. Que a veces pensamos que el control plan nada más cambió en una columna y no es cierto, va más allá del tema de los cambios que hubo. Entonces es muy importante que tú aprendas esta actualización del proceso de la PQP, que sepas cómo se gestionan los nuevos checklists que te están solicitando y los cambios que tienes que hacer en el corto y mediano plazo en tu organización para que estos cambios sean efectivos. Entonces te decía, si no tienes todo esto bien analizado, se va a volver un problema. ¿Ok? Te recuerdo que el proceso de la PQP me ayuda para asegurar la calidad en un proceso de lanzamiento, que tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario y que lo ideal es tener al menos los roles de director de proyectos, de ingeniero de procesos, de ingeniero de calidad y de ingeniero de producto. Con eso, más lo que nosotros vayamos agregando,
sería lo que tendríamos que tener como parte de los cambios principales en el proceso de la PQP. Y te decía, me llamó mucho la atención esta parte de las técnicas analíticas, porque pues sí traía a colación varias cosas que tendrías que considerar dentro del proceso de la PQP, como acción de flujo, un plan de mitigación de riesgos, la parte de trazabilidad, ya también aparece ya como algo que tienes que cumplir. Entonces, si quieres aprender a detalle cómo ver estos cambios, tener los formatos actualizados, incluso en español, para cada uno de estos elementos y que puedas aplicar y aprender esto en tu planta, este 12 de noviembre vamos a tener una certificación de Core Tools. Si me dejas por ahí un mensaje a través de alguno de nuestros grupos de WhatsApp o en un comentario, te puedo ayudar y te puedo dar un descuento especial para que nos acompañes. Es el 12 de noviembre. Vamos a estar en horarios de por ahí, me parece que son los miércoles y sábados. Para más información, déjanos un mensaje y por ser nuestro aniversario número 10, yo te voy a dar un descuentazo especial. Pues esto es un poco acerca de los cambios del proceso de la PQP. Era un overview solamente de los principales cambios. Obviamente hay mucho detalle dentro de la certificación. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Yo me llamo César Carreón y te deseo que pases un excelente día. Hasta la próxima. Y adiós.